Hola, mi nombre es Soledad, tengo 45 años y hace 14 años que soy sobreviviente de cáncer de mama. En el 2009 me detecté una bolita en la mama derecha y hacía poco tiempo había nacido mi cuarta hija. Eh, Ella estaba tomando el pecho y junto con ella esa bolita iba creciendo y llegó a tomar unas dimensiones tan grandes, y no era que no me la hacía analizar, pero era presumible que fuera una mastitis o algo. El primer diagnóstico fue un fibroadenoma. Pero bueno, adquirió tal dimensión que ya no era normal, y cuando mi nena tenía 1 año y medio me hicieron dejar de darle el pecho, esperar 2 meses a que cicatricen los conductos, para poder realizarme una biopsia. En ese interín, entre que me hacía la biopsia y me daban el resultado, bueno, mi cuñada Gaby me invitó a una reunión de oración en la iglesia y me dijo, me llamó por teléfono esa tarde y me dijo, Sole, te invito a una reunión de oración, vení a buscar tu milagro. En ese momento sentí como un salvavidas que bajaba del cielo, una cuerda de la cual me tenía que aferrar. Así que fui a esa reunión de oración y cuando entré a la iglesia, bueno, ya la música empezó a conmoverme. Y entonces empieza el pastor a decir que Dios le estaba mostrando los miedos de las personas que estábamos ahí. Y entonces mientras la música sonaba empieza a decir, Dios dice no tengas miedo, tu matrimonio se va a arreglar. Bueno, sonaban las canciones. Dios dice no tengas miedo, vas a conseguir trabajo. Y en un momento dice, Dios dice no tengas miedo, vas a ver crecer a tus hijos. Y en ese momento esa palabra entró como una flecha en mi corazón y lo partió al medio, porque nadie con los pies sobre la tierra sabía cuál era mi miedo. Nadie lo sabía, pero Dios sí. Y pasan 14 años y cada vez que cuento esto que me pasó me emociono. Ese día me hicieron pasar al frente y recibir a Cristo en mi corazón. Hice la oración para recibirlo. Esa oración la había hecho anteriormente como 20 veces, que venía mi cuñada y me decía, ¿querés recibir a Cristo en tu corazón? Y yo le decía, sí. Y hacía la oración, decía Señor Jesús, y yo pensaba, wow, ¿y ahora en qué me convierto? Y no pasaba nada. Pero ese día fue distinto. Ese día pasé al frente, oraron por mí, lloré por todos los años de no llanto y de guardar que tenía acumulados en mi corazón. Y ese día mi vida se partió en dos. Ese día fue mi antes de Cristo y después de Cristo. A los 15 días me llaman del hospital para darme el diagnóstico de la biopsia. Y me dicen, Sole, tenés cáncer. Así que bueno, fue todo como las voces se empiezan a hacer finitas, es como que estás ahí pero no. Y de repente empezó a sonar en mi cabeza las palabras que había escuchado en esa reunión. Dios dice, no tengas miedo, vas a ver crecer a tus hijos. Dios dice, no tengas miedo, vas a ver crecer a tus hijos. Y
me aferré fuerte a la fe, comencé a leer la palabra de Dios, a fortalecerme con cada versículo. Cada versículo fue una espada y en ese proceso de enfermedad aprendí que Dios estaba en control de toda situación y que, por ejemplo, cuando estuve en el quirófano, donde ningún familiar mío podía entrar, por más amor que me tuviera, ni mis hijos, ni mis padres, ni mi esposo podían estar ahí conmigo. Y en un momento ni los médicos, ni las enfermeras, nadie estaba ahí, nadie. Se estaban todos preparando para la operación y yo estaba sola. Entonces en ese momento vino un versículo a mi mente que dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces esa palabra dije, donde quiera que vaya, Él está acá conmigo. Mi familia no puede entrar, pero Él sí. Y así está conmigo cada vez que tengo que entrar a una de esas máquinas, de esos tubos, porque estoy en controles de acá hasta que el Señor quiera llevarme. Voy a tener que estar controlada y meterme en esos lugares que son incómodos y feos y me dan miedo y que no me gustan. Pero Él está conmigo a cada paso, y Él me sostiene y me da la fuerza. Y efectivamente Él es fiel, porque mi hija, la que en ese momento tenía 1 año y medio, este año cumplió los 15, mis hijos que en ese momento estaban en el primer año de secundaria, el otro estaba terminando la primaria, la otra estaba en salita de 5, bueno, la que estaba en salita de 5 hoy está en el primer año de universidad. Mi hijo, el que estaba terminando la primaria, hoy está terminando su carrera militar. Dios mediante, a fin de año se recibe de oficial de la Marina. Y mi hija, la más grande, que estaba iniciando la secundaria, hoy es profesora de educación física y está estudiando una segunda carrera, maestra inicial. Está en pareja, así que, bueno, puedo decir con firmeza que Dios es fiel y los vi crecer y los veo crecer. Y nada, toda mi vida cambió, fue un antes del cáncer y después del cáncer, pero sobre todo fue un antes de Cristo y después de Cristo. Él con su palabra me sostiene en todo momento. Hay un versículo, si estás pasando por la enfermedad, que también me sirvió mucho, que está en Proverbios 18:14 y te lo quiero compartir. El ánimo del hombre soportará la enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Esa palabra me demostró a cómo tenía que estar mi ánimo. Si mi ánimo estaba bien, iba a poder sobreponerme a cada cosa que me pasó en ese momento. Y así fue. Y cómo uno puede tener ese ánimo bien, cómo se hace para tener el ánimo bien. Aferrarse a las promesas que Dios tiene en su palabra para nosotros. Está lleno, 365 no temas, dice la Biblia, uno para cada día del año. Y así tiene un montón de cosas hermosas que nos sostienen día a día. Así que si estás pasando por un proceso de enfermedad, no tengas miedo, aférrate a Dios. Y bueno, y por sobre todas las cosas, lo más importante que uno tiene que tener, independientemente de que se quede en este plano,
en esta tierra o no, es la salvación, es tenerlo a Él en el corazón. Eso es lo más importante. ¿Dónde va nuestra alma? Eso es lo que nos va a dar paz. Así que les mando a quien esté mirando esto un beso enorme y Dios los bendiga, Dios las bendiga al que vea este video. No tengan reparo en aferrarse a Dios y en tener fe en Él. Él es fiel. Bueno, Dios los bendiga mucho.